Hola Altubers, hoy vamos a rendir homenaje a un cineasta prácticamente olvidado, pero que tiene una obra verdaderamente fascinante. Es un cineasta de primer nivel, es un escritor muy solvente, fue un renovador de las artes escénicas, creó la escuela de interpretación más famosa del mundo, el Actors Studio, y sin embargo ha pasado a la historia como el malo de la película, como el gran delator, el hombre que denunció a sus compañeros, a sus amigos, durante la caza de brujas del senador McCarthy. Hablamos de Elia Kazan, un hombre nacido en 1909 en Estambul, que entonces no era Turquía, sino que era el Imperio Otomano, hijo de unos griegos de Anatolia, que dejaron aquel país 2 años después de nacer Elia Kazan y que en 1913 llegaron a Estados Unidos. Allí el padre de familia se hizo rico con la venta de alfombras y después, cuando llegó la Gran Depresión en 1929, se arruinó. Pero eso no le importaba al jovencísimo hijo de esta pareja, que había estudiado interpretación en Yale y que solo con 22 años ya estaba dirigiendo teatro, haciendo obras que después se convertirían en clásicos, obras de Arthur Miller, obras de Thornton Wilder, trabajando con actores ya por aquel entonces, hablamos de los años 30, razonablemente famosos como Humphrey Bogart o Margaret O'Sullivan, y que consiguió un enorme prestigio gracias a esos trabajos. La verdad es que a él siempre le llamó el cine y empezó a trabajar en los estudios cuando era razonablemente joven, sin dejar, por supuesto, de trabajar en el teatro y formando al mismo tiempo el famoso Actors Studio, donde saldrían a la luz intérpretes que marcaron toda la década de los 50 y de los 60, gente como Marlon Brando, Paul Newman, James Dean, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, etcétera, etcétera. Y gente menos conocida como Eli Wallach, pero que también son bastante famosos. Pero estamos hablando del cineasta y también del novelista, porque también empezó a escribir por aquel entonces algunos libros. Sin embargo, su actividad cinematográfica le obligó a abandonar todo lo demás. Y así comenzó en 1945 haciendo una película que era un melodrama sin mayor trascendencia. Lazos Humanos se titulaba, que estaba bien, que ahora es recordada con interés, pero que todavía no permite al cineasta desarrollar todas sus potencialidades. A continuación hizo un western raro, protagonizado por Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Se tituló Mar de Hierba, y en él Spencer Tracy hacía lo que siempre hacía: el patriarca del rancho, el tipo duro que, bueno, pues llevaba sus relaciones amorosas de mala manera, pero al final el amor triunfaba. Era también un western, pero también un melodrama. Y al mismo tiempo hizo El Justiciero. Bueno, el título original es Boomerang, también se conoce como Crimen sin castigo, un thriller de aquellos que protagonizaba Dana Andrews en los años 40. Hizo también La Barrera Invisible, que es una película que tuvo mayor repercusión porque por ella le dieron el primero de sus Oscars. Es una película donde Gregory Peck es un periodista que investiga un caso de racismo y, bueno, pues por aquel entonces, a finales de los 40, este era un tema muy delicado en Estados Unidos y fue abordado de manera muy interesante. También es un caso de racismo el de Pinky, la película que hizo a continuación y que presentaba la historia de una mujer que, a pesar de tener orígenes afroamericanos, su aspecto era de blanca, y eso lleva a algunas circunstancias. Es un tema muy querido por la literatura y el cine, porque, por ejemplo, Escupiré sobre vuestra tumba de Boris Vian cuenta esa misma historia a ritmo de thriller, o Imitación a la vida de Douglas Sirk es también prácticamente la misma historia que se cuenta en este Pinky. Pero digamos que el gran bloque de su obra empieza en el año 1950, cuando dirige Pánico en las calles, que también es un thriller que nos narra cómo dos fugitivos enfermos de peste bubónica, nada menos, se escapan por la ciudad de Nueva York, y hay un policía y un militar que tratan de detenerlos. El militar es Richard Widmark y uno de los fugitivos es Jack Palance, que, por cierto, debutaba en el cine con esta película y ya
marcaba un poco su trayectoria de malo malo en varias películas, como el Wilson que hace en Raíces Profundas o el Toriano que interpreta en Hoguera de Odios. Más tarde ya ampliaría su repertorio, pero durante sus primeros años Jack Palance fue el malo de la película. Y después de esta película de Pánico en las calles, al año siguiente hace su gran revelación, Un tranvía llamado Deseo, basada en la celebérrima obra de Tennessee Williams, con Marlon Brando haciendo de Kowalski, en aquella interpretación gritando con la camiseta de tirantes y llamando a su mujer. Y bueno, pues la leyenda empieza a instaurarse en su trayectoria. Un tranvía llamado Deseo es un clásico entre los clásicos, la historia de Blanche Dubois y Kowalski, Vivien Leigh, Marlon Brando, en fin, la historia de todos conocida. Y al mismo tiempo es cuando empieza su dramática participación en los interrogatorios del Comité de Actividades Antiamericanas que lleva adelante el senador McCarthy. Ya sabéis, la caza de brujas en Estados Unidos, todo aquel que era sospechoso de acercarse al comunismo, vamos, aunque estuviera un poquito tiznado de izquierdista, ya pasaba por aquellos tribunales, y sin duda alguna fue el testigo más famoso, porque ha habido otros que también han destacado, gente famosa, el director Edward Dmytryk, por ejemplo, que fue uno de los 10 de Hollywood y que sin embargo luego no le pasó factura el haberse ido de la lengua, o gente muy famosa como Gary Cooper o Robert Taylor, actores destacados y que fueron allí a contar que ellos tenían noticia de que había alguien que no tenía un pasado excesivamente limpio. Pues todo eso no les afectó demasiado, pero a Elia Kazan sí. De alguna manera él era la víctima propiciatoria porque, entre otras cosas, él era un emigrante. Y esa condición de emigrante hacía que el propio Kazan se atenazara de miedo y empezara a soltar unos cuantos nombres. No fueron muchos, pero sí fueron representativos. Curiosamente, Hollywood, que estaba muy a favor de McCarthy, le abrió las puertas todavía más y le dio la posibilidad de seguir haciendo películas que la verdad están muy bien. Pero al mismo tiempo algunos miembros de la profesión, porque aquella caza de brujas significó mucho para mucha gente que se vio sumida en la ruina, incluso algunos murieron, como John Garfield, fue un auténtico despropósito. Bueno, Elia Kazan, a continuación, hizo una película, otra con Marlon Brando, titulada Viva Zapata, donde contaba la historia de este revolucionario que no le ayudó precisamente a caer bien al Comité de Actividades Antiamericanas, porque un revolucionario mexicano de alguna manera glorificado en la película no era algo que gustara precisamente a los productores de Hollywood. Pero bueno, él sacó adelante el proyecto, la película sirvió también para que Anthony Quinn consiguiera el primero de sus Oscar, hacía de hermano de Zapata, bueno, hacía de Zapata, por supuesto, que era el hermano, pero en definitiva la película fue un éxito por aquel entonces también y cayó muy fantásticamente. Por cierto, que Marlon Brando no había debutado con Elia Kazan, pero sí había hecho su segunda película, que era Un tranvía llamado Deseo, y esta sería la tercera, y todavía trabajaría más con él. Pero en medio se mezcla ese asunto del comité, y, por ejemplo, se ve obligado Kazan a hacer una película que entre nosotros se conoció como Fugitivos del Terror Rojo. Eso os indicará de por dónde van las cosas. El título original es El hombre en la cuerda floja y cuenta la historia de un circo que tiene que huir de territorio comunista y pelear todo lo que se puede pelear por sacar adelante esa fuga. Es una mala película, porque además yo creo que Elia Kazan sabía que lo estaban manipulando para hacer esa película, que no estaba dentro de sus intereses, pero él se tuvo que plegar a los condicionamientos de la época. Y a continuación hizo la que algunos consideran su obra maestra. Esa obra maestra no podía ser otra que La ley del silencio, On the Waterfront, en título original, o sea, en los muelles, que es una película que resulta ser al final una apología de la delación. El propio director estaba defendiendo su postura ante el Comité de Actividades Antiamericanas, poniendo a un protagonista que es el protagonista y es el bueno de la película, pero que es el chivato de la película. De alguna manera él traspasó su figura a la de Marlon Brando, que vuelve a ser el protagonista de una película de Elia Kazan. Es verdad que cambian algunas cosas en la película.
Habla de los muelles, de los trabajadores de los muelles, habla de los sindicatos, pero habla de lejos, porque los malos de la película son la mafia, y a esos son a los que denuncia justamente el protagonista del film. Es una película que se convirtió en un fenómeno, que le consiguió el segundo Oscar a Elia Kazan, que consiguió mayor fama para sus protagonistas y que sirvió para que debutara en el cine. Hay que ver la cantidad de debuts que ha habido en la historia de Elia Kazan. Yves-Marie Seine, que es una actriz que todavía vive a los 101 años en el momento de hacer este vídeo y que pues trabajó, por ejemplo, en Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, o en Éxodo de Otto Preminger, o Grand Prix de John Frankenheimer, o El árbol de la vida de Edward Dmytryk. Montones de películas que en su momento fueron muy famosas. Y el resto del reparto, pues Karl Malden, Lee Jacob y Rod Steiger haciendo del hermano del protagonista. Muy sólido y una película muy muy potente y muy emocionante, hay que decirlo, a pesar de que su fondo puede ser discutible. También triunfó en Venecia, tuvo el premio del jurado y permitió que el bueno de Elia Kazan siguiera haciendo cine. Y su siguiente película es otra leyenda, que es Al este del Edén, basada en parte, solo en un fragmento, de la monumental novela de John Steinbeck. Cuenta la historia de un jovencito inadaptado que sirve para lanzar al estrellato a James Dean, porque James Dean había salido ya en otras 3 películas, pero habían sido papeles muy secundarios, y Al este del Edén lo coloca en el estrellato inmediato. Después haría las otras 2 películas, Rebelde sin causa y Gigante, y moriría a los 24 años en un accidente automovilístico, como todo el mundo sabe. Al este del Edén es una película seca, tremenda, durísima, con interpretaciones que te desgarran el corazón y que hablan de cómo la juventud tiene que enfrentarse a los fantasmas del pasado y a el no saber qué va a pasar del futuro. Y de alguna manera marca el cine de todos los años 50. Después llegarían otras películas como la mencionada Rebelde sin causa, Rebelión en las aulas, y etcétera, etcétera, que son películas que hablan también de la juventud, y surge el rock and roll y todo eso. La verdad es que Al este del Edén hace que le aplaudan más a nuestro cineasta, y a continuación hace una película verdaderamente escandalosa que se tituló Baby Doll, y que sirvió para lanzar a la fama a otra estrella, que era Carroll Baker, que había hecho papeles secundarios en Gigante, por ejemplo, y después adquiriría categoría de estrella en Horizontes de Grandeza y en otras muchas películas. Es una historia muy sórdida, muy centrada en sí misma, con 2 personajes maduros, como son Eli Wallach y Karl Malden, y su relación justamente con la Baby Doll del título, que es una muchacha algo escandalosa, muy avanzada para su época, y que desata las envidias y las murmuraciones de sus vecinos. La película no fue aceptada en muchos sitios, entre nosotros no fue estrenada en su momento, pero llegaron los ecos de que, lo que ha hecho Elia Kazan. Bueno, él seguía adelante sin ningún problema y seguía haciendo sus películas. Su siguiente película es Un rostro en la multitud, que es uno de los más severos golpes a los medios de comunicación que se han dado jamás en el cine. Mucho antes que Lumet hiciera Network, el bueno de Kazan habló de cómo los medios de comunicación a veces deforman la realidad, y cómo algunos aprovechados de la situación se convierten en estrellas y para sus propios intereses trabajan siempre de manera intensiva. Andy Griffith, un olvidado actor, era el protagonista, y tiene una secuencia final verdaderamente impresionante cuando le dejan abierto un micrófono para que el mundo sepa qué es lo que verdaderamente opina este individuo. Después de eso hace Río Salvaje, con otro de los miembros del Actors Studio, Montgomery Clift, y el debut de Lee Remick, otro debut que después serviría para una larga carrera, pero sobre todo con la interpretación de Joe Van Fleet, que interpreta a una matriarca a la que quieren echar de sus tierras y que se resiste. Es otra película de gran intensidad y un dramatismo verdaderamente salvaje, como dice el título, y que dejó huella en su momento, aunque fue eclipsada por su siguiente película, que es Esplendor en la hierba. Esa película sobre aquel fenómeno de la Gran Depresión del año 29 y siguientes, que sirvió, como decíamos, para arruinar a su familia,
y que aquí es presentado de manera verdaderamente brutal en algunos momentos. Warren Beatty y Natalie Wood son los dos protagonistas de esta historia de amor truncada y con una visión de la sociedad del momento que para sí querrían otras muchas películas que también son famosas, pero Esplendor de la hierba fue verdaderamente increíble. Por aquel entonces él había escrito una novela contando su experiencia de cómo su familia salió de Europa, llegó a Estados Unidos, se titulaba América, América, y basándose en esa novela que ya había publicado en el año 62, rodó una película con actores absolutamente desconocidos, muchos de ellos no eran profesionales, en blanco y negro en el 63 y contando su historia, que se convirtió una vez más en otro fenómeno y una de las películas más aplaudidas en los cineclubs de la época. Es la historia de una desesperación de alguien que no tiene nada que perder y que se lanza a la aventura a ver qué es lo que sale. Insisto, con una intensidad verdaderamente asombrosa. Y a partir de ahí su actividad ya se ralentiza. Él empieza a escribir otras novelas, como por ejemplo Los asesinos, que cuenta una historia criminal en una base militar, que es verdaderamente interesante. Hace otra nueva versión de su peripecia en El hombre de Anatolia, por ejemplo, y bueno, pues escribe media docena de novelas y entre todas ellas hay una que se titula El arreglo. Él decide también adaptarla al cine y cuenta la historia de este ejecutivo que un día tiene una ida de olla e intenta suicidarse, y cuando le preguntan qué es lo que ha pasado, tampoco él sabe explicarse exactamente qué es lo que ocurre. Él tiene un amante, tiene una fiel esposa, tiene un padre que le da la paliza y, sin embargo, él no acaba de explicarse qué es lo que ha ocurrido. La película, entre nosotros, se titula El compromiso, no El arreglo, hay matices de diferencia, pero ya la estela del bueno de nuestro invitado Elia Kazan ha pasado y esta película es bien aceptada, pero tampoco es muy aplaudida. Y los protagonistas son Kirk Douglas, Faye Dunaway, Deborah Kerr, Richard Boone, un buen reparto todavía. Su siguiente película, ya en la década de los 70, es Los visitantes. Es una película con actores desconocidos y es la típica película esa de gente entrando en un entorno plácido y tranquilo y creando una alteración muy fuerte, violenta, brutal y difícil de sobrellevar. Es verdad que en el reparto está James Woods, pero que después será famoso, pero por aquel entonces no lo era todavía, así que el reparto es de gente no conocida. Y para su última película ocurre justamente todo lo contrario, porque esa última película es El último magnate, basada en la novela inconclusa de Scott Fitzgerald y que Elia Kazan quiere llevar a la pantalla como representación de lo que para él es el cine. El protagonista es Robert De Niro, pero tiene un reparto verdaderamente sorprendente que va de Tony Curtis a Robert Mitchum, a pues todas las estrellas de la época haciendo pequeños papeles y representando a diferentes caracteres que muestran cómo eran los ejecutivos de Hollywood en los años 30. Y esa es la película que viene a marcar el final de nuestro invitado. Cuando en 1999 le dieron un Oscar honorífico, que fue presentado por Robert De Niro y por Martin Scorsese, hubo representantes de la profesión que no aplaudieron en el momento de jalear al triunfador. Gente como Ed Harris, por ejemplo, o Nick Nolte, decidieron quedarse sentados tranquilamente porque después de todo lo que hemos dicho, de lo bueno que hemos dicho de Elia Kazan, la imagen que ha quedado para la historia es la de El gran delator.